El dulce casi lo desaparece del planeta. Esta es la historia de una persona conocida por mí. No lo conocí en el contexto de ser estudiante de medicina ni siendo médico. Era una persona que conocí en el pueblo de donde son mis padres. Él tenía cerca de unos 45 años y él tenía una enfermedad que es muy frecuente que se llama diabetes. Y los pacientes le dicen, no, tengo azúcar en la sangre. Claramente todos tenemos azúcar en la sangre, pero en niveles normales. Y esta persona era diabética, pero no había tenido una autoconcepción de su enfermedad. No aceptaba que tenía diabetes. Y su vida era una vida desordenada desde el punto de vista nutricional. Comía lo que se le atravesara, al punto que era una persona que pesaba unos 135, 140 kilos y medía, pongan ustedes, 1,60 m. Tiene una obesidad mórbida, pero él manifestaba que se sentía bien, que a pesar de ser obeso, que a pesar de tener diabetes, él no se sentía nada, que era un concepto errado que teníamos antes, como que el obeso saludable. Es decir, soy obeso, pero me siento perfecto, me siento bien, entonces, mira, me veo mejor que tú. Al punto que hay personas que tomaban esto como burla. Ay, lo que pasa es que yo estoy gordo y aquel está flaquito, desnutrido, y esa persona, a pesar de hacer ejercicio, mírenlo cómo está de flaco, cómo se ve. Y eso generó un mal concepto en nuestra mente. ¿Por qué casi lo desaparece? Era una persona muy trabajadora, vivía del campo. Y un día cualquiera fue a sembrar o a regar, no recuerdo, un cultivo de maíz que él tenía. Y cuando regresó a la casa, él recuerda que se quitó la bota y tenía una herida en la pierna. Un clavo había atravesado la bota y ese clavo le había también penetrado toda la planta del pie. Pero cuando se chuzó, no había sentido nada. Y a él le parecía extremadamente raro que no hubiese sentido dolor, pero eso tenía una explicación completamente clara. Recuerden, había dicho que era diabético, pero como no había tenido aceptación de su enfermedad, él nunca jamás había decidido tomarse ningún medicamento. Pero además tenía un gran desorden con la comida. ¿Qué pasó? Que cuando tuvo esa lesión, él dijo, como no hay mucho dolor, me voy a aplicar un poco de limón. También se aplicó sal, se aplicó unas pomadas que tenía en su casa y siguió su vida común y corriente. ¿Qué pasó? Lo que nadie quiere que le pase. Esa herida por un clavo que era extremadamente pequeña comenzó a progresar, pero él no vio necesidad de ir al médico porque vio que la herida, aunque no cicatrizaba, le dolía poco. ¿Por qué no le dolió ni el pinchazo ni le dolía la pierna? Porque claramente tenía una enfermedad de los nervios que se conoce en diabetes como neuropatía diabética. Las fibras sensitivas se mueren, entonces no sientes dolor. Por eso el paciente diabético se pincha el pie y no siente dolor, se infarta y no siente el dolor del infarto, porque pierden la sensibilidad. De alguna u otra manera, esta lesión comenzó a expandirse, a expandirse y a expandirse. Y cuando se vino a dar cuenta, ya no pudo ir al médico de su pueblo. Llegó allí y de inmediato lo remitieron a un hospital de segundo nivel porque tenía un pie diabético asociado a ese pinchazo que se estaba necrosando. En otras palabras, se le estaba pudriendo el pie. Cuando llegó, el médico lo vio, lo revisó el ortopedista y le dijo, mire señor, nada que hacer, antibiótico y tenemos que amputarle el pie. Pero él no aceptó, dijo que no iba a vivir una vida sin su pie, que prefería morir. Y en consecuencia, aunque no murió, esperó un par de días más y ya cuando el ortopedista lo vio le dijo, miren, ya no le puedo amputar el pie, tengo que amputarle la pierna. Y le hicieron la primera amputación, pero cuando se dieron cuenta en el momento de la amputación, la gangrena estaba por la parte interna y hubo que amputarle por encima de la rodilla. Luego de esto, requirió otra cirugía porque el muñón se infectó y casi que le quitan la pierna completa. Pasaron unos años más y él nunca aceptó su enfermedad. Vivió su vida con muletas y le pasó algo similar, pero fue que se le encarnó una uña. Pero no recibió su tratamiento, no era consciente de que estaba enfermo, no estaba consciente de que esa mala alimentación, que el azúcar en la sangre, que los dulces que se comía, estaban generando un problema para él. Y volvió a aparecer. Entonces, nuevamente un pie diabético que se infectó, que se complicó y hubo que amputarle las dos piernas. Entonces dirá, doctor, ¿por qué casi desaparece? Claramente porque la enfermedad tipo diabetes, yo les he dicho muchas veces que te va oxidando, te va como comiendo por dentro cuando no tenemos un adecuado control de ella. Pero como él no tenía un adecuado control, no solamente se lo fue comiendo vivo, sino que hubo la necesidad de quitar parte de su cuerpo o parte de sus extremidades.
Más adelante él tuvo un infarto cardíaco y hubo la necesidad de hacerle incluso un cateterismo y como estaba extremadamente mal controlado, se le infectó una cateterización que se le hizo. Por fortuna no hubo necesidad de quitarle ninguna de sus extremidades superiores. Pero sí, en la actualidad, por fortuna cada vez vemos más pacientes con diabetes, pero menos pacientes con necesidad de amputarlos, porque los tratamientos son tan efectivos que esto se puede omitir. Pero no aceptar una enfermedad, alimentarse mal comiendo dulces y no hacer actividad física puede ser una catástrofe no solo para ti, sino para tu entorno familiar, como la de este caso que viví muy de cerca.